Pu agua pu hamba el ponaco ara pu, boja pu ya sepa coime. Paz y bien este martes 3 de diciembre. En 1535, por orden del adelantado Mendoza, ejecutan al capitán Juan de Osorio. Imagínense lo que pasó antes de llegar a fundarse el fuerte de Buenos Aires, 2 meses antes. Porque entre los que se encargaron de cumplir la condena estuvieron Juan de Ayolas y Juan de Salazar. Pasa que iniciaba la travesía y ya Ayolas denunció a Osorio por supuestamente tramar una sublevación al bajar en el Río de la Plata. Entonces, ya en Río, el adelantado ordenó un proceso secreto y condenó con pena de muerte a quien viajaba en la Magdalena, la nave principal. Después de escuchadas varias declaraciones, el adelantado sentenció: fallo que doquiera sea tomado Osorio, mi maestre de campo, sea muerto a puñaladas o a estocadas o de otra manera hasta que el alma le salga de la carne. Muy fuerte. 3 de diciembre, Día Internacional del Médico, homenaje al que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés. Él nació en 1833, falleció en 1915. Es un tributo a todos los profesionales de la medicina que día a día se esfuerzan por brindar atención médica a la población mundial. Recordemos que el mosquito que él descubrió como transmisor de la fiebre amarilla y luego del dengue, el chikungunya y lo que venga, es conocido como Aedes aegypti. Pero como es una palabra latina, se lee Aedes aegypti. ¿Y qué significa? El odioso, el molestoso de Egipto. Porque Aedes significa odioso, molestoso y aegypti de Egipto. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo es promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera. ¿Qué es el euskera? Es el nombre de la lengua del vasco o vascuence de España y Francia. Es una de las lenguas más antiguas de Europa Occidental. Una de las particularidades es que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida y es la única lengua que ha sobrevivido a las migraciones indoeuropeas. A partir de 1995 se celebra en el Día de San Francisco Javier. El santo Francisco Javier falleció el 3 de diciembre de 1552 y según cuentan, sus últimas palabras fueron en euskera. 3 de diciembre, Día Internacional del Cine en 3D y también Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. En Uruguay, el 3 de diciembre es Día del Candombe. En Chile, Día de la Secretaria. La festividad, como ya adelantáramos, de Francisco Javier, Casiano, Virino y Lucio. La frase es del médico canadiense William Osler. Nacido en 1849, fallecido en 1919. William Osler. Él dijo: el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Efemérides 3 de diciembre, Peguap, Aguapujamba Eponame. Con paz y bien. Argüello Duñ M. Moravo yupia moaraire, oreye agyo pupu vapura.